En este vídeo vamos con opinión sobre temas de mentalidad parte 2, que corresponde a reflexiones y pensamientos RAW número 16, y es parte 2 porque básicamente no pude terminar el parte 1, porque me quedaron como la mitad de los temas. En esta ocasión voy a intentar que sea en este formato indirecto, sin cortes de edición, pero dependerá de si el bebé me deja o no bebé. ¿Me vas a dejar o no? Porque antes estaba arreglándome para grabar y yo digo, bueno, se está quedando dormida, igual me deja de media a 2 horas para poder grabar. Y de repente me dio por moverla para controlarla mejor mientras estoy grabando y de repente se despertó completamente. Así que si por lo que sea interrumpe mucho, espero que no me haga falta, pero igual hago algún corte de edición por lo que sea me interrumpe, pero quiero acabar con el vídeo de una vez. Quiero abordarlo, aunque, aunque esté editando, porque también necesito hacer este vídeo y el de magia para publicar los 7 vídeos de rigor que quiero publicar en este bloque de vídeos, ¿vale? Entonces necesito desbloquearlo porque tengo los otros listos y tengo que publicar ya. Entonces, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tendréis los diferentes apartados que quiero abordar en este vídeo. Pues como suele hacer, ahí tenéis los índices y los apartados son los siguientes. A ver si estoy inspirado y os puedo decir alguna cosa interesante con esta pseudo improvisación, pero aquí tengo como apartados de pros versus contras de ser inteligente. Luego, no existe el desinterés. Luego, mover la rueda, zona de confort versus estabilidad positiva. Luego, cortoplacismo versus largoplacismo. Luego, evolución versus adaptación. Luego, liderazgo. Luego, empoderamiento versus responsabilidad. Luego, falso impostor. Luego, restricciones para ganar autocontrol y disciplina. Y luego, una serie de temas que, si, como os he dicho en los vídeos anteriores, todos estos son temas que podría haber abordado en vídeos separados, pero quiero salir de ellos para yo estar más tranquilo. O sea, quiero vaciar todos los guiones y quiero, digamos, dejar el canal a cero para a ver si para una nueva etapa. Pero antes de la nueva etapa o de hacer cosas diferentes o de cerrar secciones, quiero haberlo dicho todo, aunque sea en este formato, ¿vale? Y aquí vendrían de esperanzas, anhelos, ilusiones, instinto, perspectivas, ideas e inspiración. Y por último, pasión y valentía. De estos 3 últimos bloques los he puesto porque los puse ahí en los guiones que tenía que hablar de ellos, pero ahora mismo no estoy muy... no sé muy bien qué os voy a decir. A ver si de aquí hasta que toque hablar estoy inspirado. ¿Vale? Y por cierto, si escucháis también ronquidos, o sea, tengo ahí al bebé y aquí al otro bebé que es Blacky, que parece que está durmiendo y se escuchan los ronquidos, ¿vale? Entonces ando rodeado. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de los temas que he puesto de pros versus contras de ser inteligente. Y me puse aquí como pista de ser inteligente te hace la vida más difícil. Y tú dices, en principio porque, bueno, ya hice un vídeo sobre inteligencia hace muchísimo tiempo, de por qué dices que es bueno, de los contras de ser inteligente, no es solo... bueno, primero, ¿te consideras inteligente? A ver, tonto tampoco me considero, ¿vale? Para algunas cosas posiblemente sí sea tonto, ¿vale? Algunas, pero tampoco me considero un Einstein, ¿vale? Pero al menos listillo, al menos yo creo que a rango de listo llego, ¿vale? Entonces, dentro de ese rango, o de lo que sea, ¿qué os puedo decir de pros versus contras de ser inteligente? A ver, en principio los pros de ser inteligente o de tener inteligencia, más o menos, siguiendo un poco con lo que comenté en el otro vídeo de inteligencia, la inteligencia sería como la velocidad del procesador que tienes, ¿vale? O sea, si tú tienes un ordenador, a la velocidad con la cual puedes resolver problemas, ¿vale? Lo que es esa capacidad. Una persona menos inteligente, con disciplina, con una buena... con buen aprendizaje de diferentes técnicas y cosas por el estilo, podría llegar a resolver las mismas cosas o tener soluciones a los mismos problemas. Probablemente sí,
pero la diferencia está en esa parte de la velocidad. O sea, yo por ejemplo, aquí, de un vídeo que vi hace poco, era la mujer calculadora, y le ponía a la tipa de un montón de números, ¿vale? Un montón de números ahí, y decía, y lo multiplicaba por otro montón de números y te daba el resultado. Eso me parece directamente inabarcable, por decirlo de alguna manera. Pero no quiere decir que una persona, por ejemplo, con menos capacidad se ponga a hacer esos cálculos de otras maneras y con el tiempo suficiente y que no llegue a los mismos resultados. Entonces, inteligencia sería esa velocidad de poner solución a los temas. Quizás aquí también podrían dar la parte de soluciones creativas, de out of the box, o sea, de tener quizás esa velocidad, capacidad mental para ver otro tipo de alternativas para poner soluciones a temas diferentes. O sea, no solo la velocidad de poner soluciones, sino también la parte de la genialidad, por decirlo de alguna manera, de poner soluciones innovadoras, por decirlo de alguna manera. Pero igualmente, esa parte de la innovación, una persona con menos capacidades, se ha vivido los contextos adecuados y por decir, tú pillas al tipo más bruto del mundo. O sea, se me estaba viniendo a la mente un Cletus, ¿vale? Un tipo ahí de un garrulo de campo, por lo que sea, que lleva toda la vida viviendo con araos y que por lo que sea llega a la ciudad y ve una máquina que otra persona no le ve ninguna utilidad y ve que, por ejemplo, con esa máquina y con lo que sabe puede hacer un super arado y hacer algo innovador, ¿vale? Porque los contextos que ha tenido esta persona le ha servido para crear algo innovador. Pero digamos que también quizás la inteligencia sería de exprimir y aprovechar más esas partes para dar soluciones no solo más rápidas, sino también diversas, por decirlo de alguna manera. Más o menos por ahí creo que se puede abordar. Simplemente no considero más inteligente a una persona que tenga más conocimientos como tal, porque una persona puede tener un procesador, una capacidad tremendamente bestial que si por lo que sea no tiene acceso a ese tipo de recursos educativos como para poder desarrollarse, no va a tener esas capacidades, pero no por ello es menos inteligente que la otra persona, que igual su capacidad es inferior. Entonces, no considero una persona que aparentemente sea más lista porque acumula un montón de conocimientos y simplemente los vomita cada vez que habla. Eso no tiene por qué ser inteligencia, eso quizás lo que denota es ¿cuál es la diferencia que le veis a una persona que es, por ejemplo, un académico listillo o un académico de un erudito o un sabio? ¿Qué es la diferencia entre una persona sabia y una persona inteligente? O sea, quizás ahí esté la parte transversal, por decirlo de alguna manera. Ese carácter transversal, o sea, una persona, por ejemplo, un académico, puede tener la capacidad de, por ejemplo, estudiarse todos los autores de una rama de conocimiento, pero igual no tiene la genialidad de poder crear algo innovador o de, por ejemplo, enlazar los diferentes puntos para poder desarrollar incluso su propio sistema y cosas por el estilo. O sea, puede tener capacidades de almacenamiento, pero igual no tiene la inteligencia suficiente, la creatividad suficiente como para hacer cosas innovadoras y trascender, cuando en principio, oye, tú te has estudiado todos los autores que existen en el mundo. ¿Qué vas a aportar tú al mundo de nuevo, por decirlo de alguna manera? Igual no tienen esa capacidad, esa genialidad que personas más inteligentes o personas que han vivido contextos que les han llegado a llevar a conclusiones interesantes, más recursos, han podido hacer cosas nuevas. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero quería, digamos, dejar más o menos claro que considero que es alguien inteligente. O sea, que no es ¿qué es eso? Es una capacidad resolutiva y una velocidad de procesamiento. No lo considero realmente otro tipo de cosas, por las cosas que ya os he comentado hasta ahora. Entonces, ¿por qué creo que ser inteligente... Bueno, ¿qué pros tiene ser inteligente? Pues eso que os acabo de comentar, todo el contexto que os acabo de comentar. ¿Y cuáles son los contras de ser inteligente? A ver, realmente, igual más que contras de ser inteligente, sería contras de no ser una persona ignorante.
yo creo que hay personas que, por ejemplo, tienen capacidades inferiores, que viven de manera más despreocupada y, y como que pasan un poco de todo y cosas por el estilo, y yo qué sé, y cosas así, yo creo que pueden ser hasta más felices, ¿vale? Las cosas, cosas que no les afectan de manera muy directa en su vida, igual no les causa ningún impacto, y tener esa poca inquietud. Quizás una de las características que puede tener la gente inteligente es cierta inquietud, por decirlo de alguna manera, inquietud con los problemas, o sea, hacerse lo que hay muchas preguntas, buscar soluciones a las cosas, buscar lo que es alternativas, y una persona a lo mejor menos inteligente, a lo mejor ese procesamiento no le llega y simplemente como que de esta cosa me da igual, yo sigo lo que es a lo mío. Entonces, igual los hace ser más felices, más contentos. O sea, el esfuerzo mental que tienen que hacer para llegar a esa parte de felicidad y eso posiblemente sea mucho menor y los hace más... eh, sí, es como que la ventaja de no ser tan inteligente en estas partes y a lo mejor seguir la corriente es que igual puedes llegar a tener una vida satisfactoria de manera más sencilla. ¿Vale? Porque a lo mejor te cuestionas menos cosas y tienes menos inquietudes. Puedes dormir mejor por la noche, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más cosas con esto de ser inteligente? Que igual el término este de ser inteligente no es el... ¿No me sonrías? ¿Y me sonrías? ¿Me sonríes? Allá. Que se me ha ido el hilo con el bebé. A ver, ser inteligente, problemas de... se me ha ido. Y aquí, como estoy con un poco de ideas bloqueadas, pues voy a tirar de un ejemplo mío, ¿vale? ¿Qué desventajas veo? Yo, por creerme inteligente, que igual soy más imbécil de lo que creo, por decirlo de alguna manera, pues yo lo que veo es que igual por ver cosas diferentes y por intentar tener un estilo quizás demasiado diferente de vida de otro tipo de personas, me complico la vida demasiado, ¿vale? Me complico la vida demasiado y eso, digamos que tiene una serie de contingencias que una persona sin inquietudes, más conformista y cosas por el estilo, yo creo que no tendría. O sea, yo creo que una persona a lo mejor que ni siquiera ha estudiado, que no tiene ninguna inquietud y que a los 18 años ha empezado a trabajar, aunque sea en un trabajo básico, cosas por el estilo, puede tener perfectamente la vida más organizada, puede tener lo que es mejor situación económica y puede estar lo que es más contento que lo que pueda tener yo con a lo mejor una capacidad superior, mayores inquietudes, mayor dificultad para tener cierta satisfacción con respecto a mi papel en el mundo, por decirlo de alguna manera, que esa otra persona. Entonces, lo que en principio podría ser una desventaja, yo creo que una persona con menos capacidades de este estilo, si encarrila bien su vida, podría serlo una persona más feliz. ¿Vale? Aquí sí, más feliz, pero tú eres muy lista. Aquí tú eres muy lista. Allí, no eres muy lista. Aquí la niña, ¿cuándo empezó a responder a lo que es este? No sé si... Ahora está de 4 meses. Ahora está de 4 meses. ¿Cuándo empezaste a responder? Tú respondiste muy pronto, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Qué más? Que me distrae el bebé. Vale, lo siento, me distrae el bebé. ¿Qué más cosas? Ya que no despejo, pues lo despejo con lo que es con mi caso. Yo, por ejemplo, quizás por tomarme las cosas más en serio, no sé si eso es de ser inteligente o no, con temas que veo realmente muy importantes y al investigar eso, un ejemplo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estudié recursos humanos en el MBA, cuando estaba en el MBA, que por cierto en ese saqué un 10, en ese momento, al tener conocimiento de todas las cosas de, por ejemplo, de los contratos, de los convenios y de todo lo que los empresarios cuando hacen las cosas mal se aprovechan del desconocimiento y de la ignorancia de los trabajadores y cosas por el estilo, a mí tener un conocimiento superior, aunque igual tener conocimientos no es ser más inteligente, me produce como una especie de rechazo,
O sea, un bloqueo a la hora de, por ejemplo, aceptar condiciones que sean desfavorables, que igual con el desconocimiento uno no se da cuenta y pasa por alto, y me quita posiblemente un montón de oportunidades a nivel laboral por el hecho de que no pienso pasar por el aro y no me pienso dejar aprovechar por gente que es... por gente, sí, por gente aprovechada, que se aprovecha del desconocimiento y de la ignorancia de las otras personas. Pero yo veo ahí, por ejemplo, de que si sabiendo que una cosa está mal hecha, paso por el aro, aún con el conocimiento, me sentiría como cómplice y corresponsable de el propio abuso, por decirlo de alguna manera, que podría estar teniendo. Entonces, en este caso, igual no ser más inteligente, pero sí ser más consciente y tener más conocimientos, me está perjudicando. Una persona, indirectamente, una persona, por ejemplo, que viene a ser la mayoría, no sabe de ese tipo de derechos laborales y no sabe de ese tipo de cosas, y pilla los trabajos y dice, va, es una jodienda esto, me están fastidiando aquí, pero puede estar organizando su vida de manera más sencilla pasando lo que es por el aro. Y realmente no se me ocurren más cosas, mi inteligencia no da para daros más ideas para este apartado. Vale, así que me disculpo por mi estupidez en este momento. No me da para abordar más. Entonces, abordemos el siguiente de, no existe el desinterés. ¿Y por qué pongo este caso? Porque en principio está lo de, bueno, sí, que las acciones humanas posiblemente no sea, aunque sea deseable, que sean, ¿qué pasa? Que sean desinteresadas, en el fondo si lo piensas, puede que no exista este desinterés como tal. Y tú dices, ¿y cómo ha llegado a esta conclusión, lo que es a esta reflexión? Pues yendo a los extremos. O sea, tú, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre aquí? Si en principio tú haces acciones que son completamente desinteresadas, ¿vale? Que imagínate que eres una hermanita de la caridad y eres lo mejor que hay en el mundo y cosas por el estilo, ¿vale? Y si no tuvieses desinterés como tal, te daría igual a quién vas a ayudar y a quién vas a atender, ¿vale? Entonces, ¿a quién le vas a echar lo que es una mano? Entonces, imagínate que, por ejemplo, llega una persona que es el mayor psicópata, eh, escoria social de lo peor de la humanidad, el ser más oscuro, más malvado, que te está pidiendo ayuda, por decirlo de alguna manera, y tú si fueses una persona completamente desinteresada, aún sabiendo lo que es esa persona y aún sabiendo la trascendencia de lo que puede tener tus acciones si le ayudas a esa persona en ese momento y sabiendo que, por ejemplo, esa persona no es reformable, pues en ese momento ahí ese presunto desinterés que tienes pues tambalea. Ahí se muestra quizás el verdadero interés que hay detrás de, por ejemplo, esas acciones que tiene esa persona, que es intentar, por ejemplo, hacer un mundo mejor. ¿Vale? Entonces, aunque sea un interés que es honorable, por decirlo de alguna manera, no deja de ser unas acciones interesadas. Lo que busca es, por un lado, quizás favorecer esa... Eh, como está satisfecho con su papel en el mundo al intentar hacer un mundo mejor. Y si, por ejemplo, en ese momento le ayuda a esta escoria humana, por decirlo de alguna manera, a superar lo que es esos baches, y esa escoria humana hace que ese mundo sea peor y es una persona que no es reformable, pues en principio, si atiende a esta persona, quizás sí sean acciones desinteresadas, pero posiblemente a lo mejor al atender a esta persona y ayudar a esta persona en lo que es en este momento, todo el trabajo, todo el esfuerzo que ha hecho para hacer un mundo mejor se va a desperdiciar porque digamos que a este bache que es un saboteador lo está salvando, por decirlo. Se me ha ocurrido un ejemplo muy estúpido, es un ejemplo completamente estúpido, pero lo he llevado al extremo para que se entienda el punto. O sea, que posiblemente hasta las acciones más virtuosas sí tienen un interés detrás, pero no quiere decir que ese interés sea puramente egoísta, sino que puede ser intereses que son honorables, ¿vale? Pero
que tienen algo de egoísmo, pero que son honorables, en plan de un desinterés de hacer cosas positivas para, por ejemplo, sentirse bien con uno mismo y sentirse más satisfecho, sentirse más pleno, por mucho que las acciones sean plenamente honorables y sean un beneficio para la gente, para la naturaleza y eso, no deja de ser acciones que están hechas para que uno se sienta bien. Entonces, el interés de esas acciones honorables es sentirse bien con uno mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese momento, eh, quizás sería de, si puedes hacer ese tipo de acciones sin sentir un feedback positivo, e incluso sintiendo el feedback negativo y cosas por el estilo, pues a lo mejor en ese tipo de casos sí habría un desinterés puro, porque no estás teniendo una sí, el feedback positivo de que te sientas bien contigo mismo, por decirlo de alguna manera. Lo típico también de ¿qué es la acción que se dice que es la más desinteresada? ¿O cuál es el papel que suele ser más? Lo que más se suele decir es, por ejemplo, que es incondicional. Vale, aquí tendría a ser incondicional. Y lo que podría llegar a ser acciones desinteresadas es, por ejemplo, el amor de madre, que se supone que es el amor incondicional. Que, por ejemplo, he escuchado de casos de que si te toca una madre que es psicópata, luego las personas acaban lo que es muy traumadas porque no han sentido y no han tenido este amor de madre, por decirlo de alguna manera, y cosas por el estilo. Pues en principio lo que es el amor de madre es incondicional. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes una descendencia, lo que es un hijo que te hace la vida imposible y cosas por el estilo y que pone a prueba este amor de madre y que incluso es una amenaza para ti, cosas por el estilo? Pues que pone muy a prueba ese amor incondicional, por decirlo de alguna manera, porque está poniendo incluso en, en compromiso tu propio bienestar o integridad física o integridad psicológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, el desinterés como tal es probable que no exista, pero no por ello no deja de... eh, no tiene por qué ser malo, simplemente puede haber un interés por hacer acciones virtuosas que hagan un mundo mejor. Y eso lo puedo ver bien. O sea, de por qué una persona, por ejemplo, podría... porque las cosas del desinterés que se suele decir mejor es en temas como de caridad, en temas de ayuda humanitaria y cosas por el estilo, pero realmente yo estoy viendo que hay un interés quizás virtuoso, pero yo veo un interés detrás de las personas que están ayudando en eso. Por lo que os he dicho, personas que, por ejemplo, de esa manera están encontrando su lugar en el mundo, entonces se sienten plenas, se sienten bien al hacer ese tipo de acciones, aunque sean... con ese tipo de regalos, regalando su tiempo, regalando su trabajo, regalando dinero y cosas por el estilo, personas que pueden ver que haya, por ejemplo, población que esté muy por debajo del nivel, que haya pobreza extrema y cosas por el estilo, es el origen de que haya delincuencia, que el entorno en el que vive sea peor y que el mundo sea peor, entonces con su granito de arena intenta de esa manera ayudar a que estas personas no estén en esa situación tan comprometida y de esa manera sofocar o disminuir lo que es el origen de muchos de los aspectos del mal en el mundo. Entonces ahí se pierde el desinterés. ¿Qué pacha? Allí. Solo he abordado un par de apartados. ¿Me dejas acabar el vídeo? No tiene pinta que se vaya a dormir. Pero voy a intentar acabar el vídeo. Y pues sí, yo creo que pasamos de tema. Yo creo que este ya lo he abordado de bien, lo que es con ese punto. O sea, que puede haber un interés virtuoso, un interés incluso espiritual, pero digamos que las relaciones humanas y cosas por el estilo no deja de ser un intercambio. El intercambio no tiene por qué ser puramente material, puede ser también un intercambio psicológico o un intercambio espiritual, si lo queréis llamar de esa manera. Luego pasando al siguiente tema de mover la rueda, zona de confort versus estabilidad positiva. Y en este punto me he puesto como pistas: zona de confort, miedo a perder lo hecho, simplemente hazlo. Mover la rueda,
por ejemplo, cuando compartí en no sé qué, que sabía que pasarían cosas. Entonces, a ver cómo abordo lo que es este punto y a ver si salen cosas interesantes. ¿Por qué viene lo de la zona de confort versus la estabilidad? Porque con las doctrinas actuales, por decirlo de alguna manera, se critica mucho lo que es la zona de confort, en plan de, no, es que tienes que salir tu zona de confort para conseguir cosas grandiosas y seguir lo que es avanzando en lo que es en tu vida y cosas por el estilo. Y aquí contrastando con lo que yo os comenté en la parte 1, creo que en la parte 1 o en el vídeo en el que hablé sobre dinero, realmente en esas reflexiones de esos vídeos llegué a la conclusión de que realmente, por ejemplo, lo que es el éxito y lo que es lo que se puede denominar la riqueza mínima que uno puede tener y cosas por el estilo, son cosas muy personales. O sea, son cosas que están incluso muy relacionadas con la satisfacción que tiene la persona con su propia vida. Entonces, si el éxito y la fortuna son temas que son autopercibidos con respecto a la satisfacción y la cobertura que tiene una persona con su propia vida, ¿qué problema habría ya llegando a un caso de una persona que tiene ambas cosas, una persona que se siente plena, que tiene los recursos suficientes para vivir lo que es tranquilo y cosas por el estilo? ¿Qué problema habría que se mantenga en una zona de confort si con esa zona de confort está teniendo un nivel de estabilidad y un nivel de satisfacción con su vida que le es más que suficiente? ¿Por qué una persona tendría que simplemente intentar abarcar más, aunque tenga las capacidades, si ya está contento con lo que tiene? Un momentito. A ver si puedo continuar, que tengo a la niña muy juguetona y entonces me la he puesto aquí para ver si la puedo distraer un poco y puedo acabar el vídeo, que es el objetivo de hoy. Entonces, yendo a eso que os he comentado, si una persona está satisfecha con la zona de confort y el hecho de salir de la zona de confort a lo mejor no tiene por qué otorgarle mayor satisfacción en su vida, por decirlo de alguna manera, ¿por qué debería salir de la zona de confort? En todo caso, o sea, ¿por qué? Junto aquí con otro tema. Voy a juntar aquí y lo voy a poner en el índice con otro tema que tengo aquí de evolución versus adaptación. O sea, lo voy a poner junto lo que es en el índice y lo voy a abordar aquí. O sea, lo voy a poner ahí como título de este tema. En plan, mover la rueda, zona de confort versus estabilidad positiva. Y, a ver, como le pongo una coma aquí, de evolución versus adaptación. Porque, en principio, mucho de lo que se busca con esto de salir de la zona de confort es una evolución. O sea, es como un progreso, un ir más allá, un avanzar. Pero es que realmente la naturaleza y la vida no está... tú lo observas de cómo está hecho lo que es el mundo, por decirlo de alguna manera, y no realmente está basado en lo que evoluciona más, lo más sofisticado, lo que significa lo nuevo, lo que significa lo más puntero y cosas por el estilo, sino que es simplemente lo que prevalece en la naturaleza es lo que está mejor adaptado. O sea, tú, por ejemplo, con lo de los dinosaurios y todo eso, ¿qué está mejorada? ¿Qué es más avanzado a nivel tecnológico, a nivel biológico? De una lagartija pequeña que, por ejemplo, se te cuela en casa, te da miedo, le das un escobazo y la eliminas, o un Tyrannosaurus Rex, o un Velociraptor. O sea, al principio el Velociraptor incluso tenía lo que es una inteligencia brutal, era un cazador formidable, alcanzaba no sé si más de 60 km por hora, tenía lo que es, incluso no sé si tenía relaciones colectivas con los otros. ¿Y dónde está el Velociraptor ahora? ¿Vale? ¿Y qué es lo que está viviendo ahora? O sea, lo que es en familiares de esos dinosaurios. O sea, lo que tenemos ahora son gallinas, lagartijas, unos cuantos cocodrilos por ahí, con menos inteligencias que ese Velociraptor, pero, están sobreviviendo porque tenían una capacidad de adaptación superior
a cierto momento. Entonces, eso de que la naturaleza es la ley del más fuerte es falso. Porque tú pillas, por ejemplo, un león, cosa que suele pasar. Y un león tampoco es el más fuerte. El más fuerte en tierra posiblemente sea el elefante. Y, y a lo mejor yo pondría por ahí el hipopótamo, porque un hipopótamo es de lo más terrorífico que hay, pero llega uno de estos animales. Tienen una pelea entre ellos, por decirlo de alguna manera, o cazando una presa, tiene una herida. ¿Y sabes cuánto dura, por ejemplo, un león que ha ido a por un búfalo a cazarlo y le mete una cornada? Dura 3 días, porque pilla una infección y hasta ahí llegó el león. ¿Vale? Entonces tampoco es la ley de más fuerte, porque quien está infectando a ese león, por decirlo de alguna manera, son microorganismos. O sea, realmente aquí los que dominan el mundo ni siquiera son los de la esfera animal, ni la vegetal, ni cosas por el estilo. Igual son los microbios y cosas por el estilo, que tienen una capacidad de adaptación bestial. Si no, mirad lo que pasó en el 2020. Y eso es un virus, ni siquiera es una bacteria o una cosa por el estilo. O sea, mirad qué problemas tuvimos en el 2020 con la capacidad de adaptación que tenía el chisme este y los miedos que había en raíz a eso. O sea, si la naturaleza de por sí se rige por la ley de los organismos o las cosas que se adapten mejor, no realmente por el más fuerte, esa capacidad de adaptación no deja de tener cierta relación también con lo que se puede denominar zona de confort. Quizás de estar en una especie de zona de confort está denotando que se ha llegado a una especie de nivel de adaptación adecuado para con la vida que uno puede estar teniendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no estoy diciendo que con esta perspectiva que estoy diciendo se tienda a una mediocridad, ¿vale? Sea una oda a la mediocridad y que una persona no tenga ambiciones y que no pueda ir más adelante, cosa que en el fondo, si sigo con lo que es las conclusiones a las cuales llegué cuando reflexionamos en el vídeo anterior sobre el éxito y sobre lo que es la fortuna y eso, pues a lo mejor es que tampoco haría falta tener ese tipo de ambiciones si uno se siente pleno contigo mismo. Básicamente, si tú te puedes sentir pleno contigo mismo, tener una vida feliz y cosas por el estilo, estando en el monte, medio en bolas y con una vida así lo que es súper extraña y llegas ahí lo que es al final de tu vida, es cuando estás ahí en tu lecho de muerte, estás plenamente satisfecho y cosas por el estilo, pues ¿por qué habría que aspirar a tener más cosas o tener un impacto en el mundo? Y aquí voy a cruzar, por ejemplo, por ejemplo, el vídeo que hice sobre el sentido de la vida, que está por ahí, que es una colaboración interna entre la sección de reflexiones y la sección de cosas raras. Que al final si vamos al extremo de que, por ejemplo, nuestro Sol en 5.000 millones de años se va a zampar la Tierra, por decirlo de alguna manera, y que el universo de por sí puede tener lo que es estos sistemas de volverse compacto, expansión, compacto, expansión. O sea, que va a haber un reinicio constante o que va a haber un final. Realmente las acciones que tenemos lo que es en la vida y cosas por el estilo son completamente intrascendentes. Porque si tú, por ejemplo, estás pensando en plan de, bueno, voy a dejar aquí una marca para la humanidad, por decirlo de alguna manera, como diciendo que eso es lo más importante. Y yo te digo, bro, en 5.000 millones de años no va a haber humanidad. O aprendemos a hacer platillos volantes o cosas por el estilo. Ese legado que has dejado tampoco es como inmortal, no es permanente, por decirlo de alguna manera. Que no estoy diciendo que no haya que jugar al juego de la vida, solo que sí se va con esa perspectiva de que hay que hacer algo en la vida porque es lo importante, es que no es importante, viene un meteorito de aquí en 200 años, por decirlo de alguna manera, y
y cosas así, y a lo mejor todo lo que has creado no ha servido absolutamente de nada. Que no estoy diciendo que no lo hagas, solo que esa excusa de que hay que estar como siempre teniendo éxito y cosas por el estilo, igual a nivel trascendental, a nivel inmortal, tampoco tiene sentido. ¿Vale? O sea, que tampoco es un argumento súper mega sólido del cual excusarte de en plan de que tú tener una vida miserable, por decirlo de alguna manera, por sacrificarte por una cosa que a lo mejor dentro de 200 años ni existe, ¿sabes? O sea, y a lo mejor, bueno, ya quitando experiencias místicas y cosas por el estilo, al final estoy pasando este vídeo a temáticas que pueden ser incómodas para algunas personas, pero lo voy a decir, ¿vale? Aquí estamos para reflexionar y cosas por el estilo. A lo mejor cuando se apaga tu software, igual no hay más, no hay nada ahí atrás, ¿vale? Igual no hay nada más. Entonces, si lo que vas a hacer, por lo que estás sacrificando tu vida, por decirlo de alguna manera, la trascendencia que tienes es cortoplacista, o el impacto que tienes realmente es cortoplacista, si llega a tener algún impacto, y tu existencia a lo mejor se limita a la vida que estás viviendo ahora, ¿por qué deberías vivir una vida en penurias y cosas por el estilo si lo que vas a conseguir no tiene una trascendencia absoluta y a lo mejor tu existencia no tienes otra oportunidad? En todo caso, si la vida no tiene sentido, por decirlo de alguna manera, a no ser que lo que estés haciendo, aunque sea un sacrificio, le dé sentido a tu vida y te dé lo que es esa plenitud al final de tu lecho de muerte, que estás súper satisfecho y cosas por el estilo, por los esfuerzos que has hecho, y cosas y este tipo de cosas. O sea, si la penuria y vivir lo que es fuera de la zona de confort y estar eso hace que le dé sentido a tu vida, porque el sentido de la vida se lo da cada uno, o sea, si el sentido de tu vida es complicarte la vida, intentar hacer ese tipo de cosas, y eso es lo que te llena como persona, pues igual veo bien eso de esa perspectiva de salir de la zona de confort, pero realmente, si lo miras de manera trascendental, puede ser tan trascendental ese estilo de vida tuyo intentando conseguir cosas como el tipo que se queda en el monte sin hacer nada, porque si miras de aquí a 10.000 años, bueno, a 5.000 años, cuando el sol reviente y se vaya la Tierra con él, habéis conseguido lo mismo. O sea, porque todo vuelve a ser nada, no sé si me entiendes. Entonces, si por ejemplo las vidas son limitadas... ¡Oh! Un bostezo de la niña. No te estarás durmiendo. Estaría bien que te durmieses. Así puedo acabar este vídeo e incluso puedo grabar otro. Me vendría bastante bien que te durmieses. ¿Eh, bebé? Y la vida solo una, pues mejor vivirla confortablemente y en zona de confort, ¿no? O sea, que uno se sienta pleno, que uno se sienta lo que es satisfecho y cosas por el estilo. O que sea la zona de confort, digo yo. Vale, entonces por eso esta parte de la estabilidad positiva. Que si zona de confort, si estar en la zona de confort significa que tú ya estás satisfecho y te sientes pleno como persona y cosas por el estilo, no veo problema en estar en la zona de confort. Quizás sí se deba intentar salir de la zona de confort si esa zona de confort hace que no tengas esa satisfacción con tu existencia, esa satisfacción, lo que es con tu situación actual y cosas por el estilo, para de alguna manera lo que es aspirar a salir de esa inconformidad, ¿vale? Entonces hay unas cuantas maneras de salir de esa parte de inconformidad. Tiras por la vía espiritualoide de que cada vez te importen menos cosas. Por lo tanto, bajas tus requerimientos para llegar a ese nivel de satisfacción y sentirte pleno, o luchas por intentar salir de esa situación o de esa insatisfacción que tienes. Es lo que se me ocurre lo que es ahora mismo. Lo de mover la rueda, ¿a qué me refiero aquí con lo de mover la rueda? A ver, voy a ir con las pistas que tengo aquí de ¿por qué centrarse en la evolución y en avanzar si realmente las especies lo único que hacen es adaptarse? Bueno, eso yo creo que ya lo abordé. Lo de zona de confort, miedo a perder lo hecho, y luego de simplemente hazlo. Son pistas, recordad que no están bien redactadas. Miedo a perder lo hecho. Una zona de confort. Entonces, quizás aquí de esto de miedo a perder lo hecho, a la hora de intentar salir de la zona de confort sea no salir de la zona de confort como tal, como dicen mucho, de tú tienes que salir de tu zona de confort y atreverte y hacer eso. Bueno, igual te llevas un ostión
tremendamente grande y has salido de la zona de confort para meterte en un infierno en vida. En plan de, por ejemplo, te sales de tu zona de confort con este tipo de mensajes así, te metes en un negocio que sale mal, porque el 90% de los negocios salen mal y son un fracaso, y te arruinas tu vida, porque encima a lo mejor te has hipotecado y pierdes la casa o pierdes la casa de tus padres y cosas por el estilo. ¿Y de qué te ha servido salir de la zona de confort? O sea, te ha servido para arruinarte tu vida, arruinar tu existencia, y si lo importante en la vida y cosas por el estilo y del éxito es sentirse pleno con uno mismo, pues te has alejado saliendo de la zona de confort en ese caso. Entonces, quizás a la hora de salir de la zona de confort, habría que tener también la capacidad de valorar si merece la pena o no intentarlo. ¿Vale? De mirar lo que es los pros y contras, mirar lo que es las oportunidades que se ofrecen y lo que es si esas oportunidades, el grado de beneficio que otorgan esas oportunidades compensa el riesgo. O sea, no salir realmente ahí a lo loco porque igual no es necesario, igual no hace falta o no es productivo, no es sensato hacerlo. Entonces, luego, con lo de mover la rueda, lo de simplemente hazlo, mover la rueda, con lo de mover la rueda me refiero de que muchas veces en la zona de confort hay jugadas que sabemos que van a funcionar y como esas jugadas pueden empezar a desenvolver ciertos mecanismos que van a significar una cadena de sucesos que van a romper la zona de confort, pues simplemente no se hace. Entonces, ¿qué se me ocurre ahora? Lo que es en esta parte, en plan de... Es que solo se me ocurren cosas negativas, ¿vale? Pero voy a decir un ejemplo negativo en esto, pero que se entienda. Tú, por ejemplo, publicas una cosa indecente en redes, por decirlo de alguna manera, que compromete a toda la persona que tienes alrededor, y a lo mejor que no has tenido contacto con esa gente durante décadas y cosas por el estilo, que sabes que si publicas eso, estás moviendo la rueda y van a empezar a pasar cosas, ¿vale? Van a empezar lo que es ya sean positivas o negativas, pero no deja de ser mover la rueda. O sea, entonces, con esta parte de la reflexión, con lo de mover la rueda, hago referencia de, aunque no muevas la rueda y sigas en la zona de confort, sí detectar los mecanismos que puedes llegar a utilizar en cierto momento o cuando merezca la pena, que pueden hacer que desencadenen todo ese tipo de sucesos. ¿Vale? Que quizás el problema es que sabes que van a desencadenar sucesos, pero a lo mejor no puedes controlar los resultados de esos sucesos, pero sí sabes que algo puede llegar a pasar. Una cosa que es, por ejemplo, aquí mover la rueda. ¿Qué se me puede ocurrir aquí con esto de mover la rueda? Se me está ocurriendo algo en plan de... Tú tienes la hipoteca de tu casa pagada, ¿vale? Y estás con un trabajo normal y cosas por el estilo. Entonces, estás en la zona de confort, porque tienes la casa pagada, estás con el trabajo de toda la vida, posiblemente estés estancado, lo que es a nivel de progreso social y cosas por el estilo, porque no tienes otras vías de ingresos. Entonces, ¿qué sería mover la rueda en este caso? Por ejemplo, apalancarse con la vivienda que ya tienes en el banco, que es una jugada que se podría hacer, pedir un préstamo realmente súper tocho, súper grande, y comprar 3 casas y alquilarlas. Eso, por ejemplo, es mover la rueda. Son jugadas que más o menos todo el mundo puede hacer. Son jugadas que te pueden estar acercando a tener ese éxito económico, por decirlo de alguna manera, pero que a lo mejor no todo el mundo se atreve a hacer o no se atreve. No sale de la zona de confort porque también, y este ejemplo viene bien, es ver lo que es las partes de los riesgos que se tiene. ¿Vale? Esta jugada, por ejemplo, si tuvieses ya 2 casas, plan de tienes 2 casas, utilizas una para hacerlo como vale, usarlo para apalancarte y comprar otras 3 o 4, quedando una hipoteca que vas a pagar con los alquileres de las casas que estás comprando,
y te queda un beneficio neto de, imagínate, de un... yo qué sé, imaginaos una cifra, no me voy a poner ahora a intentar calcular, no es lo importante. Entonces, tienes la jugada ahí, tienes ahí la rueda para moverla y salir de la zona de confort e intentar hacer algo nuevo. La cosa es que, ¿te atreves a hacerlo o no? ¿Vale? Pero la jugada está ahí. En plan, una persona que conoce mucho de coches, ¿vale? Igualmente, tiene un contexto similar, un contexto de zona de confort, tiene la casa pagada completamente, está viviendo realmente bien, podría vivir con una media jornada porque no tiene que pagar alquiler y cosas por el estilo, y sabe que una jugada que pueda hacer es... Porque a lo mejor no es o esperarse 10-20 años y jugarse todos esos ahorros, por decirlo de alguna manera, en, por ejemplo, invertir en coches de segunda mano, como hacen, de comprarlos, por ejemplo, en Alemania y llevarlos, yo que sé, traerlos a España o llevarlos a Marruecos y venderlos de segunda mano con un beneficio de, imagínate, de un 40%. ¿Por qué he dicho Marruecos? Porque parece que los coches de segunda... En Alemania renuevan mucho los coches, como entre... No sé si era entre cada 3 o 5 años. Entonces hay gente que, por ejemplo, se trae coches de Alemania y cuando los coches aquí ya no sirven en España, se los llevan a África. ¿Vale? Pero hay, digamos, gente, los que osan en hacer ese trabajo, o sea, los que osan en hacer ese servicio de traer coches a otros países, pues en ese proceso se han llevado un beneficio. Entonces, tú, por ejemplo, puedes ver que ahí puede haber un negocio, lo que es suculento, tienes los conocimientos, pero no te atreves. Pero ahí, el engranaje, la rueda la tienes ahí para moverla. Ahí la tienes de en plan, no tienes liquidez. Imagínate que no tienes una casa pagada, que tienes dos. ¿Vale? Que tienes dos casas pagadas. A lo mejor la otra te está dando una renta de 500 euros mensuales, pero cada coche puede valer entre 20 y 30.000. No tienes capital suficiente como para poder hacer la jugada sin riesgo. ¿Vale? Entonces, jugadas que puedes hacer aquí, te apalancas, por ejemplo, poniendo como aval en la que tienes alquilada o en la que te acepte el banco, pides un préstamo a lo mejor de 100.000 euros o usando como base esa palanca. Con 100.000 euros a lo mejor vas a Alemania, te compras 8 coches y los vendes en España en total por 150.000. O sea, está en ti mover ese engranaje y atreverte a hacerlo o no. ¿Vale? Está ahí ese engranaje. O sea, si sabes hacerlo y lo quieres hacer, depende de ti. Pues a eso me refiero con mover la rueda. ¿Vale? De detectar ese tipo de engranajes, ese tipo de jugadas que uno puede hacer y simplemente decidir si las va a accionar o no las va a accionar. Con eso me refiero. Un momento. Y ya pasando al siguiente tema, que viene a ser el de cortoplacismo versus largoplacismo. Y me puse como pistas aquí. De vivir pensando en el futuro. Y me puse aquí como ejemplo de a 4 de octubre y anuncian fiesta de Halloween. Halloween no era el 31 de octubre o cosas por el estilo. O gente que está, por ejemplo, que sale de Halloween y ya está pensando en Navidad. Y luego me puse como otra pista de ni cortoplasismo ni largoplasismo sin resiliencia. Bueno, a ver cómo abarco esto, ¿vale? A ver, voy a ir por intentar desarrollar por las pistas a ver si saco algo interesante lo que es en ese punto. A ver, aquí en el largoplasismo, o más que el largoplasismo, pensar en el futuro, quizás esta pista que me he dejado de 4 de octubre anuncia fiesta de Halloween o sales de Halloween y ya está empezando en Navidad, es que quizás lo que puedo sacar ahí es que si estás pensando en cosas que vas a hacer tan a largo en el futuro y orientas, por ejemplo, perder todo octubre pensando en Halloween, que es un día, o perder desde noviembre hasta casi finales de diciembre para llegar lo que es a Navidad y estás todo ese tiempo pensando lo que es en solo esa fiesta, por decirlo de alguna manera, pues es como que has perdido casi un tercio del año de tu vida en ese par de eventos, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor el resultado podría haber sido el mismo si el 30 de octubre
te vas a la fiesta de Halloween, por decirlo de alguna manera, dices que vas a la fiesta de Halloween, o si en Navidad una semana antes y cosas por el estilo, te pones al día. O sea, pero sin este compromiso futuro que realmente no es tan... ¿cómo están? No necesita acciones inmediatas. Entonces, quizás ahí está por lo que lo puse. Si tienes un largo placismo y piensas cómo superar a largo plazo, si esas acciones de largo plazo no requieren que tengas acciones inmediatas, entonces quizás no sea lo más óptimo. Quizás a esto me refería con esta crítica en este punto, pero yo la perspectiva largoplacista sí las veo adecuadas, sí las veo interesantes, ¿vale? Simplemente de tampoco perder el norte con los ejemplos tontos que os acabo de decir. ¿Sabes? En plan de... ¿qué podría ocurrirme ahora? A ver... no sé, a ver, un ejemplo que me está viniendo a la cabeza es en plan de... a lo mejor una persona que... Bueno, al bebé aquí, que tengo al bebé aquí. Un largoplacismo sería de... Bueno, a ver cómo vas a estar para la carrera universitaria y cosas por el estilo. Pero realmente, si estoy pensando en la universidad ya, cuando ni siquiera he entrado en el colegio, pues a lo mejor tampoco es lo más óptimo. Primero que pase el colegio, que pase lo que es el instituto y ver si tiene las capacidades y cosas por el estilo para llegar a la universidad, para estar pensando ya en qué universidad llevar a la niña y cosas por el estilo. O sea, ha sido un ejemplo un poco estúpido, no me acaba de cuadrar, pero por ahí va un poco la crítica del largoplacismo que tengo, que si las acciones que uno va a hacer no requieren de cierta inmediatez, como para que tengas eso en la cabeza, igual no es necesario tener esa perspectiva largoplacista. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, favorecer, en este caso de la educación, favorecer que tenga ciertas capacidades, pero es que incluso pensad, mirad, ¿de qué sirven las calificaciones hasta que llegas a bachillerato? Si tú vas a acabar en la universidad, ¿de qué te sirve tener notas altas en el colegio, en preescolar y en la ESO? O como se llame ahora. Te sirve de nada. O sea, una vez tengas la carrera, lo que has hecho antes, los pasos de antes, no te sirven de nada. O sea, realmente las calificaciones y esas cosas solo son importantes en bachillerato y porque te abren las puertas luego a las carreras en universidades públicas o en universidades privadas que tienen nota de corte un poquito más alta. Pero realmente, si tú, por ejemplo, estás en un contexto en el que estás por ejemplo, que tienes dinero para pagar una universidad privada y la carrera que quieres estudiar no tiene nota de corte, lo que tendrías que hacer quizás es saber que tienes las capacidades para que cuando llegue el momento puedas hacerlo, pero por ejemplo arruinarte la vida estudiando en el colegio, en el instituto y cosas que luego no vas a aplicar nunca y que te amargues y cosas por el estilo, pensando que eso te va a ayudar después, pero que luego no te sirve de nada, pues no sé, me parece una pérdida de esfuerzo y una pérdida de tiempo lo que es en ese tipo de cosas. Igual no me he sabido expresar bien con este ejemplo, pero espero que se entienda un poco la idea que intento transmitir en este punto. No sé si se me entiende. O sea, por ejemplo, en el caso de si no tienes el dinero para estar en una universidad pública, pues ahí sí que hay que pensar en ese largoplacismo de, ostras, pues o espabilo ahora o entro a la carrera que tiene esta nota de corte, o toda mi vida va a estar fuera de lo que yo quería, que era entrar en esta carrera, entonces voy a tener que trabajar de otra cosa. Pues ahí ya cambia la historia, pero ese nivel de estrés, por ejemplo, con el largoplacismo, desde que ni siquiera he entrado en preescolar, ¿para qué? No es necesario. En todo caso, habría que estar con chequeos de a ver cómo va. Pues si este es el objetivo, no va bien. Hay que espabilar estas partes, pero si se hace chequeos y la cosa va bien, por decirlo de alguna manera, pues te lo juegas todo cuando te lo tienes que jugar, pero no quemarte antes de tiempo. No sé si se me entiende. Luego, el cortoplacismo. Aquí, bueno, a nivel de cortoplacismo, lo primero que me viene a la mente a desarrollar es los gobiernos con los que vivimos normalmente. O sea, que aquí, de hecho, se dice mucho de que, por ejemplo, proyectos que no estoy defendiendo gobiernos totalitarios, ¿vale? Pero que se entiende la idea. De proyectos como, por ejemplo, los de China, a nivel de como país,
tienen una ventaja realmente brutal, porque hacen, por ejemplo, proyectos trascendentales de vista 30, 40, 50 años. O sea, eso en comparación a países que tienen gobiernos polarizados, que no se ponen de acuerdo ni para ir al baño, por decirlo de alguna manera, y que están rotando lo que es en el gobierno cada 4, 5, 6 años, depende del país en el que estéis, lo cambia absolutamente todo y cosas por el estilo, es una desventaja total. Porque, por ejemplo, la otra perspectiva, largoplacista, pero bien montada, ¿vale? Porque allí, por ejemplo, hacen un proyecto de, vamos a hacer este proyecto largoplacista, vamos a hacer algo realmente brutal, increíble, pero lo vamos a empezar ya. Pero sabemos que lo vamos a acabar de aquí a 10, 20 años, porque es un megaproyecto, por decirlo de alguna manera, y después de esos 20 años, imaginaos que ya el país no vuelve a necesitar tener electricidad fósil porque tiene 80 centrales nucleares y un montón de centros de energías renovables y esa inversión largoplacista con esa visión a largo plazo ha hecho que en el futuro el país esté en una posición súper bien. En cambio, por ejemplo, una visión cortoplacista que es simplemente electoralista, en plan de voy a decir cosas para ganar las elecciones, las voy a decir los últimos 6 meses antes de las elecciones para que la gente imbécil que se lo crea me vote y luego no cumplo lo que es las promesas y no se saca nada con esa trascendencia, por decirlo de alguna manera. Son parches que no ponen soluciones a los problemas. Entonces, si bien aquí lo que es el ejemplo de cortoplacismo y largoplacismo se me ha ido a la política porque es donde está de manera más evidente lo que es los problemas y las contingencias de este tipo de cosas, de este tipo de rotaciones, o sea, en plan de vamos a endeudarnos completamente para salir de este parche, pero no le ponemos ninguna solución a largo plazo para no necesitar endeudarnos. Que eso es algo que pasa a nivel de gobierno o puede pasar a nivel de una economía familiar. Entonces ahí está lo que es el problema de el cortoplacismo. Entonces, quizás una manera de ver el cortoplacismo es enfocar el cortoplacismo con proyectos estructurales a largo plazo. Tú dices, ¿eso no es tener un largo plazo? No realmente. ¿Vale? Tú, por ejemplo, puedes estar en el corto plazo estudiando para ser mejor y tener más conocimientos, para tener el largo plazo de, por ejemplo, llegar a la universidad, pero simplemente a lo mejor no te defines todavía a corto plazo la carrera a la que quieres estar. Y ya cuando sea el momento y tengas claras lo que es tus capacidades, pues ya decides. O tú, por ejemplo, lo que es a corto plazo, decides, por ejemplo, tener hábitos de compra, lo que es más sostenibles, lo que es al corto y largo plazo, lo que es sin deuda, para que cuando llegue el momento de que puedas hacer un proyecto a largo plazo, puedas hacer algo importante, te lo puedas permitir. No que, por ejemplo, estés tan ahogado en las deudas que ni siquiera puedas salir de esa fosa que te has cavado por estar viviendo solo en el corto plazo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más ejemplos me vienen aquí con lo del estilo de vida de corto plazo? Lo típico esto bueno, ya que voy a morir joven por lo que sea, pues vida, desfase y cosas por el estilo. Y ahí la pregunta es, ¿y si no? Y si no, pues te has metido en un problema, te has metido a lo mejor en un problema gordísimo. O sea, si te lo has pasado bien durante un par de años en tu vida, pero ¿y si luego, por ejemplo, cambias de opinión? ¿Qué suele pasar? O sea, hay mucha gente que ha tenido, por ejemplo, una vida desfasada porque daba por hecho que no iba a vivir tanto. Pero claro, el problema es, ¿y si vives tanto? Y cosas. Bueno, aquí ya me estoy enredando mucho. Pasemos al siguiente tema porque aquí ya no os estoy diciendo nada. Veo que estoy empezando a delirar demasiado. Luego el siguiente tema que es liderazgo. Y me he puesto como pistas el liderazgo. Bueno, a partir de aquí, lo que es los temas. Los he puesto porque los tenía los que quería hablar de ellos, pero ahora mismo no sé muy bien cómo los voy a abarcar. Así que disculpo cualquier estupidez que diga. Intentaré sacar
los mejores temas posibles y bueno, yo voy a poner de mi parte, ¿vale? Pero recordad que el objetivo principal de estos vídeos es quedarme yo relajado, yo tranquilo, ¿vale? Entonces, y para ello tienen que salir los temas. Entonces, la parte de liderazgo, me puse como pistas. Liderazgo, comunicación y cohesión de grupo, la relación eficaz de los equipos. ¿Qué cosas puedo decir de liderazgo? Bueno, quizás un buen punto de partida para hablar de esto de el liderazgo sea de diferenciar un líder de un jefe. ¿Vale? El líder es como... ¿Qué pasa? El líder es como el que inspira a que las personas que están a su cargo se muevan para cierto fin, y el jefe es el que simplemente les obliga y los amedranta y el que simplemente da órdenes y aprovecha lo que es esa posición. Entonces aquí voy con lo que ya comenté en otro vídeo de estos, hace poco, pero lo digo un poco rápido, de que, por ejemplo, cuando Jordi White entrevistó a uno de los sobrevivientes de los de la película Viven, que se quedaron en los Andes y que tuvieron lo que es escenas de... bueno, no voy a decir nada, que YouTube a lo mejor se me mosquea. Y decía de que en esa situación de alto riesgo, el liderazgo era móvil, porque el liderazgo dependía de quien trabajaba y aportaba más. Entonces, quien trabajaba y aportaba más tenía más importancia lo que es en ese núcleo social, por decirlo de alguna manera, y acaba teniendo un peso, superior con respecto a la toma de decisiones. Entonces, el líder es el que más trabaja. Es a la conclusión a la que llegó esta persona, que hace conferencias incluso con equipos de empresas y cosas por el estilo. Entonces, ¿tiene que ser el líder el que más trabaja? Pues a ver, en este caso está mostrando que en este caso sí, pero quizás más adecuado sería que el líder es el que más aporta, o el que, por ejemplo, potencia a las personas para producir más, pero no por ello trabajar más. O sea, pues aquí no sabría decir. Y la otra pregunta aquí, ya que estoy hablando de liderazgo, porque también aquí con las perspectivas estas que hay actualmente, en plan de coaching y cosas por el estilo, y no seas un mediocre y que tienes que ser alfa y cosas por el estilo, de que tienes que ser líder, ¿todo el mundo vale para líder? O otra pregunta es, ¿todo el mundo va a ser feliz siendo líder? Yo veo que hay gente que es mucho más feliz y se siente más satisfecha y estando más plena en un segundo plano. ¿Vale? Que no se malinterprete aquí. Gente que a lo mejor tiene un perfil más servicial, pero no malinterpretar servicial como servidumbre ni cosas así, sino de que a lo mejor son buenos escuderos, por decirlo de alguna manera, y su papel como escudero es excelente y potencia todo el equipo con su rol, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿todo el mundo debería intentar el liderazgo y plantear el liderazgo? Pues yo creo que a lo mejor no. No creo que todo el mundo valga como líder como tal. ¿Qué ejemplos me vienen ahora? En plan de... Un ejemplo que a lo mejor hemos podido tener en el 2020. Aunque con resultados muy discutibles, por cierto. Con el problema del 2020. Entonces, las personas más capaces, las personas más capacitadas, lo que es para lo que vimos en ese, podrían haber sido lo que es los científicos y lo que es los médicos. Al final no tuvimos ni una cosa ni otra. No tuvimos ni gente capacitada al liderazgo, porque los líderes eran gente que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y a veces ni siquiera teníamos a los científicos detrás, porque lo que es el comité de expertos era inexistente, ¿vale? Cosas ahí para aclarar, pero que se entienda un poco el ejemplo para intentar desbloquear el tema que quiero desarrollar aquí. Lo que es a este punto del liderazgo. Si tienes, por ejemplo, a todos esos científicos, que son los más expertos, son los mejores en su campo, pero no tienen la capacidad para sacar los proyectos adelante, porque a lo mejor tienen un montón de enredos, no tienen el carisma para hacer, por ejemplo, que se saquen los proyectos adelante, para llegar a acuerdos con los siguientes con los otros miembros del equipo, y en general
ese tipo de actitudes, ese tipo de capacidades producen un estancamiento para que las cosas no salgan adelante, por mucho que sean los mejores, su rol no debe ser de líder, ¿vale? Quizás sería deseable intentar que esa persona desarrolle lo que es ese tipo de rol de líder, por decirlo de alguna manera. Pues probablemente sí, porque si tienes como líderes a las personas más brillantes, a las personas más capaces y todo eso, pues sería lo ideal, pero es que hay personas que son las más brillantes, son los genios, pero que no sirven como líderes. Aquí un ejemplo que me está viniendo a la mente es el rol de Messi, ¿vale? Que tú dices, bueno, ¿cómo te vas a meter con Messi si ya ha ganado un mundial y cosas por el estilo? Pero este es un ejemplo de una persona que su perfil no era para nada de líder, que era o es el más talentoso que había, y que al principio a lo mejor como líder no servía, porque a lo mejor tenían el equipo, yo que sé, en el Barça cuando llegó Messi, ¿quién estaba con rol de líder a lo mejor? Estaba Samuel Eto'o, estaba quizás Ronaldinho, que Ronaldinho aún con esas, parece que en algunos partidos tiraba del equipo y hacía que sacase lo que es el equipo adelante. El mejor era Messi, pero los otros eran los líderes que hacían que todo el equipo saliese adelante. Entonces, aquí el mejor lo que tuvo que hacer es cuando... ¿Qué pasa, bebé? Cuando le empezaron a otorgar el rol de líder por ser el mejor... O en Argentina, ¿quién era el líder en Argentina? Yo no sigo mucho fútbol, pero yo entendía que, por ejemplo, por mucho que el capitán fuese Messi, el líder a lo mejor era Mascherano, y no sé si el líder era, yo que sé, del Kun Agüero y cosas por el estilo, que son los que, aunque no sean los mejores, eran los líderes, aunque el capitán sea Messi, por decirlo de alguna manera. Entonces, ser el mejor y ser el más capaz te hace el mejor líder. Toma. Pues probablemente no. O sea, el liderazgo va más allá que simplemente capacidades intelectuales y capacidades que uno tenga con eso, porque aquí con estos ejemplos de deporte estoy mostrando de que el liderazgo es la capacidad de que el proyecto conjunto salga adelante. Y puedes tener personas que no son las más brillantes, que no son los mejores, que no tienen incluso los mejores conocimientos, pero si son piezas que hacen que todo el equipo que se mueve vaya mejor y que vaya adelante y cosas por el estilo, pues son los líderes, aunque no sean los mejores. Entonces, me estoy enredando mucho aquí. A ver por dónde más desbloqueo el tema este de liderazgo. O sea, antes lo enfoqué con respecto de que hay gente que podría estar mejor como escudero y con su perfil. Una persona, por ejemplo, tienes a una persona súper brillante, que su perfil es de hacer cosas súper ingeniosas. A lo mejor si lo pones en el rol del líder, estás haciendo que esa persona que es más productiva, en el rol productivo, en el rol de cosas innovadoras, se esté desaprovechando por aumentarle responsabilidades y capacidades que no le corresponden, que puede que no le correspondan. Entonces, no sé, yo creo que ya dejamos este tema aquí, ya no se me ocurre realmente nada más. Voy a... paso al siguiente, a ver si lo puedo desarrollar bien, que es empoderamiento versus responsabilidad. Lo junto esto con el de liderazgo. Voy a juntarlo con el de liderazgo de una vez y lo pongo todo en el mismo índice. ¿Por qué viene esto de... ¿Qué es esto del empoderamiento? A ver, lo del empowerment yo lo aprendí cuando estaba en el MBA y se refería como de darle mayor capacidad lo que es a los equipos de trabajo para que de esa manera, al sentirse más partícipes con respecto a los proyectos conjuntos, pues que puede ser un potenciador de los diferentes resultados y a la hora de aprovechar mejor o que se saque provecho más a las capacidades que tienen las diferentes personas. Entonces es como una especie de win-win. Tienes a las personas sintiéndose mejor lo que es con los equipos porque sienten que tienen cierto poder de las capacidades en la toma de decisiones. Les puedes dar más pie de esa manera a que soluciones creativas
que pueden ser muy beneficiosas para los diferentes proyectos salgan adelante. O sea, tú puedes, por ejemplo, tener a una persona que sabe cómo solucionar una cosa de una empresa, que si tiene como jefe una persona que dice, no, tú haz lo tuyo y calla, no digas nada. A lo mejor esa cosa que podría haber sido algo muy beneficioso, por tener un jefe y no un líder, y no un líder también quizás debe aprovechar de la manera más óptima a los diferentes miembros de su equipo. Esa quizás sea otra parte de liderazgo, de aprovechar el potencial de las personas que están a su cargo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues eso, que el empowerment va por eso, pero aquí pongo de ver su responsabilidad, porque es que aquí está la cara B, porque la gente puede querer ser líder, tomar decisiones y cosas por el estilo, pero claro, eso significa también de que a la hora de que haya que rendir cuentas, tienen que ser responsables de los actos y de las decisiones que han tomado. Por eso está muy bien, por ejemplo, estar en una posición de poder, pero estar en una posición de poder, cobrar más, tener más capacidad, significa también que son las personas que en principio deben caer en caso de que sus decisiones no hayan funcionado y que, por ejemplo, produzcan que una empresa o un equipo fracase. O sea, el principal responsable viene a ser aquí el líder, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde viene también gente que, como líder, o como jefe más bien, es despreciable, que es gente que, por ejemplo, responsabiliza a todo su equipo del fracaso. Cuando a lo mejor el fracaso ha sido de su falta de liderazgo, por ser un jefe, o por ejemplo, problemas que tienen los jefes muchas veces es que ponen cargas de trabajo completamente irrealistas, pensando, o sea, falta de empatía. O sea, eso denota también un líder quizás un líder, para poder aprovechar mejor a todos los miembros que están a su cargo y cosas por el estilo, debe tener cierta capacidad de empatía, aunque sea una empatía cognitiva. O sea, parece que los psicópatas pueden tener empatía cognitiva, en plan de que sepan cómo están las personas aunque no sientan esos sentimientos. Había como 3 tipos de empatía, ¿vale? Ahí lo miráis. Entonces veo interesante, aunque sean psicópatas, tener esa empatía cognitiva para poder medir exactamente qué le puedes pedir a cada miembro de tu equipo. ¿Vale? Gente que, por ejemplo, pide cosas irrealistas y revienta a su equipo y encima luego lo responsabiliza por no cumplir con sus objetivos insensatos, pues estamos ante una persona que no es ni buen líder ni es buen jefe, porque no ha sabido liderar a su equipo para conseguir el objetivo y no ha sabido aprovechar las piezas o exigirle a las piezas los que realmente de manera sensata pueden otorgarle para conseguir el objetivo final. Entonces, el empowerment, ese empoderamiento, o en general el poder, está directamente relacionado, es directamente proporcional al nivel de responsabilidad que deben tener las personas. Y si las personas que tienen un grado de poder no aceptan la responsabilidad, no deberían tener ese puesto de poder, por decirlo de alguna manera, o son directamente unos mamones, que eso los hay, y los hay demasiados, y demasiados en puestos de poder. Pasamos al siguiente tema, que son temas que, como ya veis, no estoy pilotando mucho, y también la niña me está distrayendo mucho, pero me está dejando hacer el vídeo, que eso está bien. A ser el falso impostor. Y pone aquí me puse como pistas de minar la confianza, capacidad y capacidades por fracaso, falta de resultados. Lo de falso impostor es como la sensación que pueden tener las personas de que lo que hacen no es como suficientemente bueno, o que, por ejemplo, que sienten que están engañando a la gente, que yo qué sé. Así es como lo interpreto, ¿vale? Entonces, aquí con reflexiones y pensamientos raw, y como tengo que abarcar esto, aunque no sepa muy bien por dónde abarcarlo, pues aquí lo abarco por las pistas que os he comentado. O sea, quizás ese tema de uno sentirse falso impostor sea por la falta de confianza, que hace que esa falta de confianza mine las capacidades. Yo, por ejemplo, ¿por qué me puedo llegar a sentir en algunos momentos cosas por el estilo falso impostor?
por la falta de resultados. A mí la falta de resultados hace que me sienta como falso impostor. En plan de, si aún siendo consciente de las capacidades que puedo tener, aún de manera comparativa, sé que tengo más capacidades que muchas personas y cosas por el estilo, y que a nivel de racional muchas cosas de las que hago y cómo lo hago tienen sentido, como si uno no tiene resultados, hace que mire esa confianza sobre las cosas que uno tiene, pues hace que uno se pueda llegar a sentir un falso impostor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otras cosas, qué otras personas he visto que se pueden sentir como falsos impostores? Pues posiblemente gente que a lo mejor les ha empezado a ir muy bien de manera súbita y siente que no tiene la capacidad suficiente o que no se lo merece, ¿vale? Simplemente siente que no se lo merece porque, imagínate, en lo que es en caso de YouTube, que es donde se puede ver mucho, gente que, por ejemplo, tiene un proyecto, tiene un éxito brutal de manera fulminante y ve que, por ejemplo, hay un montón de personas de su gremio que tienen mayores capacidades de conocimiento y que son mejores que ellos en todos los campos y que por lo que sea no les está yendo tan bien que ellos y entonces se sienten como falsos impostores. O sea, otra vez quizás volvemos a un tema de confianza y de no ver, por ejemplo, las virtudes que sí tienen. Y aquí lo que digo es, si a ti te está yendo mejor por usar ese medio, aunque tengas menos capacidades, menos inteligencia y seas inferior en tu rama profesional, por decirlo de alguna manera, que las otras personas, tienes capacidades o has tenido la osadía de ponerte en mejor posición que esas personas porque a lo mejor tienen mejores capacidades de comunicación y a lo mejor has sabido ver las ventanas de oportunidad mejor que las otras personas. ¿Sabes? Por decirlo de alguna manera. O sea, que indirectamente los resultados ahí están diciendo que las otras personas igual no se lo merecían tanto, aunque sus capacidades sean superiores. Solo que no sé si se me entiende lo que es en este punto. ¿Qué más? De falso impostor. Entonces, al final, lo de sentirse falso impostor es todo tema de confianza, o sea, temas de autoestima. Había dos conceptos, que era de el autoestima y autopercepción. O sea, creo que eran los dos, ahí lo investigáis un poquito. Entonces, al final es todo un problema de confianza. ¿Vale? En plan de... Yo, por ejemplo, puedo tener falta de confianza por la falta de resultados, pero percibiendo soy consciente de mis capacidades. Entonces, no sé, ahí dejo aquí el tema, que ya no se me ocurre realmente nada más. Pasamos al siguiente tema, que van a ser restricciones para ganar autocontrol y disciplina. Y esto es un tema que iba a ser el primero de la parte 1 y que como no lo sabía desarrollar, pues aquí está de los últimos de la parte 2 porque a ver si lo llego a desarrollar bien o no lo llego a desarrollar bien, a ver qué se me ocurre. Y aquí me puse en este punto como pista de demostrarse a uno mismo que es capaz, refuerzo y logro. Vale, como no sé muy bien cómo desarrollar esto y por qué puse esto de restricciones para ganar autocontrol y disciplina, os voy a comentar un ejemplo de un caso raro de un libro que vi, que era un libro esotérico, pero que tiene su rastia, ¿vale? Este libro decía de un ejemplo de una cosa para matar el ego, que decían de matar el ego, que lo de matar el ego es discutible y cosas por el estilo, pero bueno, es lo que se dice y para el ejemplo va a venir bien. Y ponía de que, por ejemplo, ponerse a mover piedras por la mañana en el patio de casa, cosa que es una completa estupidez y que no tiene ningún sentido, todas las mañanas ponerse a mover piedras, sin ningún tipo de sentido. Y en principio, este ejercicio, que a nivel productivo no sirve para nada, pues haría con el tiempo que fueses callando, achicando el impacto de tu ego. ¿Vale? Vendría a ser eso. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio estúpido, que al principio tenía esta parte de eliminar el ego,
¿Qué es lo que hay detrás de este ejercicio estúpido? Pues, por ejemplo, la parte de la disciplina. Que la disciplina sería como, en este caso de, si tú te propones hacer algo, por mucho que no te guste hacerlo, que lo llegues a completar. Entonces, si tú eres capaz de hacer, porque te has propuesto hacer, algo tan estúpido como mover piedras en el patio, pues esa capacidad de disciplina que tienes como compromiso contigo mismo a la hora de hacer otro tipo de cosas más importantes, quizás pueda llegar a tener cierto nivel de transferencia. Por eso aquí con las restricciones para ganar autocontrol. O sea, estas restricciones de este tipo moviendo piedras en el patio, quizás le ha desarrollado una capacidad de disciplina y de autocontrol emocional para poder luego superar ciertas adversidades posteriormente, por decirlo de alguna manera. El ejemplo igual me ha quedado un poco estúpido, pero ahí queda. ¿Qué más cosas de restricciones para ganar autocontrol? ¿Qué ejemplos se me pueden ocurrir? Pues aquí se me está ocurriendo de si los programas de preparación para soldados de fuerzas especiales. O sea, tú ves, por ejemplo, de qué tipo de entrenamiento tienen. En plan de los Navy Seals y eso, dicen que están, por ejemplo, durante 2 semanas, que durmiendo como 1 o 2 horas, o sea, que los meten en el infierno en tierra, ¿vale? Tienen que vivir en el infierno en tierra. Tienen restricciones de sueño, tienen restricciones de comida, en plan de, por ejemplo, aquí el Gafe le escuché que cuando estaba lo que es ahí con lo de fuerzas especiales, que decía, es que a lo mejor estás ahí y tienes un poquito de comida y te dicen, tenéis 30 segundos, 10 segundos para comeroslo todo. O sea, te están restringiendo. Y a la hora de dormir, por ejemplo, tenían juegos con otros equipos de que no se podían quedar dormidos porque les tenían que robar como una bandera, unas cosas, y su objetivo era, digamos, infiltrarse al equipo enemigo y quitarle ese tipo de cosas. Entonces tampoco se podían quedar dormidos porque si se quedan dormidos llegaban los otros y les quitaban ese tipo de cosas. O sea, tener ese tipo de restricciones, o sea, de hambre, de sueño, de confort, porque estaban encima de lo que es incómodos, tenían que buscar eso, les estaba forjando una capacidad de disciplina y una fortaleza mental brutal para luego, en principio, cuando se vean en una situación de riesgo real, como ya han podido superar esas adversidades por esas restricciones, pues ya como han forjado esa disciplina. ¡Ahí! Han forjado esa disciplina en base a restricciones. Que yo, por ejemplo, como entrenador, analizando ese tipo de escenarios, ese tipo de acciones, pues muchas de esas cosas que he escuchado no me parecen para nada lo más óptimo a la hora de tener un rendimiento superior a nivel físico, ¿vale? Pero es que lo que se está forjando con este tipo de cosas no es realmente el físico, porque a nivel de rendimiento me parece una completa estupidez de estar, por ejemplo, corriendo absolutamente todos los días, sin descansar, sin dormir, sin comer. Me parece un desgaste absoluto para el cuerpo que lo más probable es que no produzca adaptaciones fisiológicas que haga que ese rendimiento de esos soldados sea superior con ese entrenamiento. Pero es que aquí lo que se está forjando con estas restricciones y haciendo estas cosas que me parecen una estupidez a nivel, como entrenador, a nivel físico, es que se está forjando el carácter, ¿vale? Estás forjando una mentalidad, una fuerza, una disciplina mental que cuando luego si no haces, que cuando llegue la adversidad sean a prueba de la adversidad, por muy extrema que llegue a ser. Entonces, esta parte de restricciones de ganar autocontrol y disciplina lo dejamos así, que creo que me ha quedado guay con el ejemplo de las fuerzas especiales. Antes de que diga más cosas y lo estrope, creo que ahí se entendió un poquito la idea. De no, por ejemplo, tener, bueno, aunque aquí siguiendo igual lo estropeo, restricciones en plan de... ¿Qué es lo que hacen muchos religiosos y eso? Tienen ciertas restricciones que las ponen de manera perpetua, por decirlo de alguna manera, y por no gestionar bien esa restricción, que en principio es para ganar autocontrol y para llegar, yo que sé, al trance y llegar a estar más cerca de Dios y cosas por el estilo,
pues si no han sabido gestionar bien ese autocontrol y luego acaban haciendo cosas que son completamente alejadas de lo que se supone que tiene que hacer porque simplemente la restricción no estaba bien dosificada. ¿Vale? Una restricción de esas a nivel perpetuo con un impulso biológico posiblemente no esté bien planteada porque acaba cometiendo ciertas atrocidades, pero a lo mejor cosas que sí he escuchado es una restricción de ese tipo de naturaleza, por decirlo de alguna manera, en plan de un par de meses, para hacer una especie de depuración espiritual y luego seguir con normalidad, pero para ese momento llegar a ese pico de rendimiento, pues lo veo como lo que es más sano, ¿vale? Más saludable. O sea, como una manera de ganar autocontrol y disciplina, como para decirse a uno mismo de que tienes control sobre tus emociones y sobre lo que hay en tu cabeza. Control sobre ti mismo, pero también hay que saberlo plantear por esos impulsos y sabéis que cosas han pasado, mil historias con demasiada gente que, por ejemplo, tiene restricciones con instintos biológicos que no los dejan tener parejas ni cosas por el estilo de por vida y luego acaban cometiendo atrocidades, ¿vale? Acaban cometiendo completas atrocidades y acaban siendo de gente por eso, porque realmente la restricción los superó, no han podido superar estaba mal planteado. Luego, pasando a voy a poner todos los temas estos juntos porque realmente no sé qué decir, así que los pongo todos juntos, intento abarcarlos de la manera más digna posible y salgo de ellos. O sea, esto en principio en los guiones venía como temas individuales para desarrollar reflexiones sobre ese tipo de cosas. Y tengo aquí, a ver si el bebé me deja. Es el último, déjame acabar. Es el último. Es el último. Ya estoy acabando este vídeo. Lo suyo es que luego te duermas y me dejas hacer otro. No le he hecho gracia. Que lo ahorco todo junto. Entonces aquí va a ser esperanzas, anhelos, ilusiones, instinto, perspectivas, ideas, inspiración, pasión y valentía. Todo como emociones o virtudes. Voy a atender al niño un momento. Bueno, tengo ya a la niña en brazos a ver si me deja terminar y me deja acabar. ¿Me vas a dejar acabar? ¿Eh? ¿Me vas a dejar acabar? Está embobada viendo el móvil y la lámpara. ¿Eh? Antes cuando paraba el móvil y le he hecho caso empezaba a sonreír. Parece que quiere un poquito más de atención. Vale, entonces vamos con lo de esperanzas, anhelos, ilusiones, instinto, perspectivas, ideas, inspiración, pasión y valentía. ¿Qué os puedo decir por esto? A ver qué se me ocurre. ¿Qué ideas vienen? A ver. ¡Yeah! ¿Esa es la idea que se te ocurre? ¿Yeah? ¡Yeah! Esperanzas, anhelos e ilusiones. Entonces, ¿qué podría ser lo de esperanzas, anhelos e ilusiones? ¿Quieres ponerte de pie? Quédate ahí de pie. Relájate un ratito. A ver, ¿qué es ¿Qué es la esperanza? La esperanza es como quizás algo de querer conseguir un resultado a futuro inesperado. O sea, algo que quizás aquí es similar a lo de los anhelos. La ilusión posiblemente sea... son más o menos sinónimos. O sea, esperanza, anhelo, ilusión. Quizás el anhelo lo veo como algo más nostálgico y las ilusiones lo veo como algo menos realista de conseguir. Quizás sea esa parte. No sé desarrollar. Paso al siguiente que no sé desarrollar. Lo de el instinto. Pues el instinto sí que lo veo como una capacidad a nivel... Una capacidad muy importante y muy interesante. Quizás aquí cruzando incluso con las... ¡Ya!
que la niña ha aprendido a rugir. ¿O no, tigrita? ¿Has aprendido a rugir? ¿Eh? ¿Hija de tigra sale pintado? ¿Eh? Juntando con... me está distrayendo un montón, lo siento. Disculpadme. Quiero acabar el vídeo, pero me está distrayendo muchísimo ahora mismo. Sí, juntando la parte del instinto con la parte paranormal, por decirlo de alguna manera, me parecen capacidades y habilidades mentales y temas de mentalidad realmente muy, pero que muy interesantes. Muy interesantes, para desarrollar, para tener más en cuenta a nivel racional. Algo razonable como una capacidad mental y no como una capacidad esotérica. No sé si se estará saturando mucho la voz de la niña en el micrófono, espero que se escuche bien. Lo veo súper interesante porque el instinto te podría estar diciendo información que de manera inconsciente estás procesando, pero que de manera consciente como tal no la percibes. O sea, no la tienes en cuenta. Por decir, tú puedes el instinto al ver una persona que como que tienes mal rollo, que esa persona como que te da mal rollo, como que no huele bien, que no sabes por qué, no entiendes el por qué, no eres consciente de las señas que has tenido de que esa persona no te inspira confianza, o sea, el instinto te está diciendo que no, que eso no es buena idea, pero como hay algo en ti que te está diciendo que eso no, que hay algo ahí que no anda bien. A lo mejor de manera, si quitamos la parte paranormal, por decirlo de alguna manera, de este punto, o sea, la parte no esotérica, la parte no mística, que podría significar esto. ¿Y por qué lo veo una habilidad interesante? Porque a lo mejor a nivel subliminal, a nivel subconsciente, has podido detectar patrones en su lenguaje no verbal, patrones en su comportamiento, es no lenguaje no verbal, pero que se entienda la idea de cómo habla, cómo se mueve, incluso cómo huele, incluso de todo ese tipo de señas que tú a nivel consciente igual no has podido procesar toda esa información para dar como un veredicto, digamos, tangible, pero de manera subjetiva e intangible si sabes que esa persona es adecuada o que no es adecuada. Porque tu subconsciente ha procesado una información que te está dando de esa manera instintiva, tanto para bien como para mal. O sea, igualmente lo contrario, en plan, de esta persona a nivel superficial tiene unas pintas horribles, pero mi instinto me dice que va a ser, que es una persona, que buena persona, es bueno hacer tratos con esta persona y cosas por el estilo. Por eso veo muy interesante tener desarrollado el instinto, porque es una capacidad que te está conectando con todo tu procesador, o sea, con toda esa capacidad que tienes inconsciente. Y lo veo como una habilidad buenísima. En plan también de un instinto, en plan en el mundo de los negocios, por decirlo de alguna manera. Tienes como el olfato, la idea de que, por ejemplo, ese negocio va a salir bien. En principio, a nivel racional, no sabes por qué va a salir bien, porque dices... porque no eres consciente, pero a lo mejor tu subconsciente, con toda la información, todos los conocimientos que tienes, sí ha llegado a cruzar la información para indicarte que ese proyecto o ese negocio va a ser positivo, ¿vale? Simplemente que a lo mejor tú no eres consciente de eso que así has procesado a nivel subconsciente. Entonces, veo al instinto como una herramienta súper, pero que súper interesante de desarrollar y de tener en cuenta. Bonita. de pulir, ¿vale? De pulir. En plan de analizar, por ejemplo, en ciertas situaciones, ¿por qué mi instinto me está diciendo esto si es irracional? ¿Cuál puede ser la razón por la cual en este contexto mi instinto me está diciendo eso? Y de esa manera, comprendiendo más lo que es los impulsos del instinto, irlo desarrollando y irlo escuchando más y no ignorarlo en muchas situaciones. ¿Vale? Eso ahí tenerlo en cuenta. Luego, lo de perspectivas. ¿Qué pasa, bebé? ¿Quieres volver a estar de pie? Toma, ponte de pie. En lo de las perspectivas, aquí como idea generalista es
que es otra herramienta interesante a la hora de comprender diferentes puntos de vista, de que aunque no los compartas, ver lo que es el mundo con los ojos de otras personas puede ser una capacidad muy enriquecedora para comprender por qué la gente hace las cosas o para incluso desarrollar cosas nuevas, ¿vale? En plan tú ves un comportamiento que te parece, por ejemplo, inadecuado y luego si tienes te pones desde la perspectiva de esa persona que lo está haciendo o lo ves con otros ojos y cosas por el estilo, te puede dar respuestas a soluciones, respuestas y soluciones es lo mismo, a diferentes cosas o aprendizajes que son muy interesantes. Entonces, esa capacidad de poder abarcar diferentes perspectivas, aunque no las compartas, pero sí de poder ponerte en esas perspectivas para analizar situaciones, lo veo como algo súper, pero que súper interesante, ¿vale? Súper, pero que súper interesante y una habilidad y una mentalidad muy interesante. Luego, aquí con la parte de las ideas y la inspiración, pues a ver qué... ¿Qué pacha? Y la inspiración y todo eso, pues a ver qué se me ocurre decir, a ver qué idea sí que inspiración me viene para desarrollar este punto. Lo que es con las ideas, quizás una manera de abordar aquí el tema de las ideas es analizar las propias ideas que tiene uno y fomentar este tipo de creatividad, por decirlo de alguna manera. Hay gente que, por ejemplo, al estar en entornos que no son muy favorecedores para sacar ideas creativas e cosas innovadoras y cosas nuevas, hace que la gente ignore sus propias ideas porque con quien está rodeado se las hunde, ¿vale? En plan de que tú dices, oh, tengo una idea fantástica y estás con un entorno que te dice, no, eso son tonterías, deja de pensar eso y yo qué sé, y cosas por el estilo. O sea, quizás un punto de partida aquí con lo de las ideas es que si quieres favorecer más todo ese tema de tener ideas, quizás rodéate de un entorno, o ya sea a nivel físico o a nivel de internet, con foros y cosas así, que sea favorable a que puedas desarrollar todas esas ideas que puedes llegar a tener. Porque si estás en un entorno que no es el correcto, por muy buenas ideas que tengas, si te hunden lo que es la moral y la iniciativa y no sigues pensando más en ellas para hacerlas viables y cosas por el estilo, pues son un foco de... ¿Me dejas acabar? Me estás distrayendo mucho. Me estás distrayendo mucho. ¿Eh? Saluda. ¿Quieres saludar? Saluda con el pie. Hola. Estoy aquí. Yo soy quien hace ruido. ¿Qué pasa? Para que es que el bebé es de verdad, ¿vale? Sí, a ver, ideas. Estar en entornos favorables para desarrollar las ideas. Apuntar las ideas, aunque sean estúpidas, si las veis relevantes para luego seguirlas desarrollando. Lo que acabo de decir de que una idea puede ser muy estúpida, pero si la ves interesante, dejarla ahí para pensar en otras ideas, para ver si puede ser viable o no y tenerla más en cuenta o no, sería ser otro punto de aquí. ¿Por qué lo de los entornos es interesante? De estar con gente correcta a la hora de desarrollar ideas. Porque si bien hay gente que, por ejemplo, te dice que eso es una estupidez, a lo mejor si estás en el entorno correcto, puede decirte que, por ejemplo, esa idea es una estupidez, pero si sabe cómo redireccionártela, puede hacerla viable, aunque sea de una manera que no te esperas. Vale, en plan, voy a decir una idea que es una completa estupidez, ¿vale? Bueno, que a mí no me parece una estupidez, a mí me parece que está bien, pero no sé cómo hacerlo. Una idea que me viene a la mente, que dije en un vídeo hace varios años, que es en plan, si tenemos un problema de basura, pues una cosa que podemos hacer es
hacer cohetes y mandarlas para el sol y que toda la basura se vaya al sol. ¿Vale? Entonces, creo que estaba hablando de temas de residuos radiactivos. ¿Vale? En plan de, si eso es un problema, pues se manda a un cohete y se manda al sol, porque el sol, como tiene explosiones que son como de súper radiactivas y eso, pues igual no le hace nada mandarle, yo que sé, ese tipo de residuos. Entonces, parto de una idea que es una completa estupidez. Estoy, por ejemplo, en un entorno inadecuado, es una, deja de pensar esas tonterías y ponte a estudiar, o cosas por el estilo, pero si estás en el entorno correcto, con las personas adecuadas, en plan, te encuentras con un Elon Musk, ¿vale? Con un Elon Musk. Y tú le dices esta idea que es una completa estupidez, y a lo mejor te dice, oye, igual... Ay, déjame acabar, que me queda poquito. Déjame acabar. Cosas radiactivas no podemos mandar al sol, pero oye, a lo mejor a la luna sí podemos llegar con los cohetes que tengo. O sea, estar con la persona adecuada no te ha cortado las alas con la idea que tienes, no has llegado quizás a la finalidad que tú esperabas, que era, por ejemplo, llevar radiactividad al sol, pero si puedes dar, por ejemplo, pie a que esa radiactividad acabe en otro sitio viable, que es la luna, por decirlo de alguna manera, o otro sitio en la Tierra, que yo que sé, en un volcán, bueno, igual es una estupidez, eso tremenda, o cosas por el estilo, o hacer otras vías de negocio diferente, mandar cosas al sol que no sean radioactividad porque los cohetes no aguantan, pero igual otras cosas sí. Entonces, ay, un momentito. Bueno, ahí siguiendo con lo de las ideas y la inspiración. Uy, un momento. Estás inquieta, bebé. Le estoy dando de comer ahora. Si escucháis cosas raras. Que lo de las ideas y la inspiración y eso, pues quizás combinarlo con las perspectivas. Porque, por ejemplo, hay ideas que en una perspectiva puede que no tenga ningún sentido, como lo que os he dicho antes, pero a lo mejor dentro de otro punto de vista, para otro tipo de funciones puede tener sentido. En plan de... Ahí os hice el ejemplo de llevar lo que es la radioactividad al sol y tú dices, a lo mejor eso en la perspectiva realista de ingeniero es una estupidez porque no tiene ningún sentido, pero a lo mejor para hacer una obra literaria podría llegar a tener sentido. O sea, te haces una obra literaria con que sea ficticia, que lleva que para llevar esa cosa a cabo. Entonces, una estupidez, una idea con una perspectiva diferente, puede llegar a ser viable, puede llegar a ser un guión a nivel artístico, lo que es en ese punto, a nivel de lo que es literario, o una idea, una inspiración para ser un cuadro estúpido, por decirlo de alguna manera. Luego, de lo que os he comentado de inspiración, pues a ver, realmente la inspiración no viene a ser como una idea como tal, pero es como una idea que te llega en un momento, es como quizás una lluvia de ideas, viene a ser la inspiración, o ideas fulminantes que llegan con, o momentos en los cuales uno está con las ideas fluyendo, o sea, es como estados, quizás la inspiración es más un estado que una idea como tal. Entonces, ¿qué se me ocurre decir aquí con el tema de inspiración? Pues saber aprovecharlo. O sea, si tú, con lo que he comentado antes con respecto a los entornos con las ideas y tomarlas en cuenta, darles dos vueltas, no descartarlas al principio, si tienes un hábito de, por ejemplo, cuando estás inspirado, desarrollar esas ideas, aunque sean una estupidez, pues no deja de ser otra habilidad mental. La habilidad mental de aprovechar los momentos de inspiración para sacar ideas. Que sean más o menos productivas, pues eso ya se ve después, pero si, por ejemplo, estás inspirado, no cuentas las ideas o no las apuntas o no las desarrollas, pues quizás especulo que atrofias esos momentos de inspiración, no le sacas provecho y no desarrollas la habilidad para estar inspirado. Luego, lo otro de pasión y valentía. Si voy con lo de valentía ya el término ya lo tengo ahí bien acotado. Quieren hacer, si tú, por ejemplo, cometes una acción, si no tienes miedo y haces acciones,
que son arriesgadas o son peligrosas, no es que seas valiente, es que eres temerario. Valiente vendría a ser lo que es ser consciente de los riesgos, ser consciente, asumir el miedo y aun con esas, aun teniendo miedo y a pesar del riesgo, aceptarlos y tener acciones. O sea, tener ese nivel de osadía para, aun con esas adversidades, atreverse a producir acciones. Aquí valientes, ya que he sacado antes lo radiactivo, los 3 héroes de Chernóbil. ¿Vale? Ellos sabían, por ejemplo, que al meterse a lo que es los buceadores estos, al meterse lo que es en el agua, iban a palmar, ¿vale? Probablemente iban a palmar, que el resultado iba a ser incierto. Hay que ver si fueron coaccionados o no. Eso habría que verlo, pero aun por esas, aun con el resultado negativo y aun con todo eso... ¿Qué pasa, bebé? Tuvieron la valentía suficiente y seguramente tenían miedo para cumplir sus funciones. Entonces, ahí está la valentía, ¿vale? No es no tener miedo, es asumir el miedo, asumir los riesgos y aún así tomar acción. Entonces, ya que estamos en temas de mentalidad y cosas por el estilo, ¿cómo se podría llegar a desarrollar la valentía? Pues a ver, si aquí estoy procesando de tomar acción, pues si estás acostumbrado a tomar acción cuando debes hacerlo, quizás es más fácil ser valiente, ya que si para ser valiente tienes que actuar en una situación con un riesgo alto y tener la iniciativa para tomar eso, una persona que a lo mejor no ha tomado iniciativa con cosas que no necesitan valentía y que no toma acción, pues difícilmente apuesta uno porque esa persona va a acabar siendo valiente y va a acabar actuando en situaciones de riesgo. Otra manera de a lo mejor de desarrollar la valentía, según estas definiciones que he estado abarcando, pues también ser consciente de la fragilidad que tiene uno y ser bueno lo que es valorando el nivel de riesgo y las probabilidades de éxito que tienen ciertas acciones que tiene uno. ¿Vale? Para de esa manera, aún sopesando los pros y contras, sopesando las oportunidades y sopesando todo eso, no que sea más fácil tomar la acción valiente, pero sí que por lo menos sea una base de sustentación interesante a la hora de sustentar todo ese tipo de acciones. ¿Qué maneras de desarrollar la valentía? Pues la valentía creo que también tiene que ver mucho con lo que es la parte de autoconfianza, la autopercepción y eso. O sea, con ser consciente de las capacidades que uno tiene, que a pesar de la adversidad y a pesar de que el ratio de éxito sea bajo, uno tenga tanta confianza en las capacidades que tiene que aún con esas se atreve a hacerlo, ¿vale? Porque tiene esa conciencia. Aquí yendo al lado opuesto. Una persona que está en una situación que requiere de valentía, que tiene cierto grado de éxito, pero que no tiene confianza en sus habilidades, pues muy probablemente es más difícil que llegue a ser valiente, según este desarrollo que estoy haciendo. Lo de pasión, que aquí habría que contrastar la diferencia entre pasión y obsesión. Un momentito. Que aquí diferenciando pasión de obsesión, ¿qué diferencia hay entre pasión y obsesión? ¿No serían casi lo mismo realmente? O quizás la obsesión viene a ser la pasión descontrolada que llega a afectar a la propia persona. ¿Podría ser esa una diferencia? O sea, que pasión es como cuando viene a ser ese impulso que te hace pensar solo en esas cosas, pero siendo funcional y sin tener consecuencias, y la obsesión es cuando empieza, por ejemplo, a afectar el resto de cosas, ya sea la salud, ya sea lo que es porque la persona tenga mucho estrés, ya sea que lo vuelva disfuncional en algunos aspectos de la vida y cosas por el estilo. Quizás ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de la pasión? Pues sí, aquí ya hablando de cosas como de perspectivas, ideas, inspiración y cosas así, pues la pasión viene encarrilada con los medios adecuados y los conocimientos adecuados, puede ser
algo muy interesante para destacar en cierto aspecto, pero tiene que estar bien encarrilado. Los esfuerzos de esa pasión tienen que estar bien llevados a cabo. O sea, ¿qué se me ocurre ahora? Por decirlo de alguna manera. A ver, un momento. Bueno, lo que se me ocurre es el ejemplo de un médico, por ejemplo, que desde siempre ha tenido pasión por una rama de la medicina, por decirlo de alguna manera. Tiene pasión por la investigación y por todo lo que representa esta rama y ve, por ejemplo, a futuro los bienes que podría hacer para la humanidad esa rama de conocimiento y el desarrollo de esta rama de conocimiento. Tiene la pasión suficiente como para poder estudiar e investigar y hacer sacrificios para desarrollar más esa rama de conocimiento, y gracias a esta persona apasionada que usó la pasión como sustento para poder mantener sus esfuerzos y mantener sus acciones, o sea, porque quizás aquí viene quizás otra característica de la pasión, como la pasión como una herramienta, no sabría decir si es una herramienta, para mantener acciones a pesar de las adversidades. Podría ser aquí un punto positivo de la pasión. Caminos que, por ejemplo, pueden llegar a ser muy beneficiosos, por decirlo de alguna manera, pero que son demasiado arduos y si no se tiene la motivación suficiente, personas apasionadas quizás, como les gusta eso que están haciendo, por muy difícil que sea, tienen la motivación creo que viene de mover, o sea, la pasión crea movimiento para que puedan seguir ese camino y posiblemente a futuro puedan llegar a conseguir cosas que las otras personas que no han tenido esa disciplina, esa pasión, esa capacidad de moverse, esa motivación, nunca pueden llegar a conseguir, por decirlo de alguna manera. O sea, la pasión puede hacer que la gente pueda llegar a hacer cosas... ¿Cómo se llama esto? Increíbles podría ser un término. Excepcionales viene a ser el término. O sea, la pasión el culmen virtuoso de la pasión puede ser la excepcionalidad, esa capacidad. Pero claro, si pasa a la obsesión, con obsesión se puede conseguir también esa genialidad, eso. Pues probablemente sí. La diferencia es que ha sacrificado el obseso y que ha sacrificado el apasionado, por decirlo de alguna manera. Porque si la obsesión es un problema mental, de que incluso la persona sigue algo, pero incluso lo llega a odiar, pero lo sigue porque está obsesionado, pero no lo quiere, y cosas por el estilo, pues ya pasa a ser disfuncional. Pero si disfruta el proceso, disfruta lo que está haciendo, y todo el proceso, por mucho que sea tortuoso y sea difícil, es satisfactorio, entonces es casi algo positivo, es una virtud, por decirlo de alguna manera. Depende de cómo se enfoque, como todo. Luego, ya enfocando los tres primeros temas, el de esperanzas, anhelos e ilusiones, tengo un ejemplo para desbloquear el de esperanzas, ¿vale? El de la esperanza. Normalmente se dice que la esperanza es lo último que se pierde. De hecho, está el mito este de la caja de Pandora, que al liberar de los males al mundo y cosas por el estilo, no sé, lo último que quedó no era la esperanza. Y de hecho, bueno, es que aquí estoy pensando en el God of War 2, o era el God of War 3, del dios de la guerra, el dios Kratos, que mantuvo lo que es la esperanza. Bueno, historias raras, ¿vale? Entonces, ¿cómo pienso desbloquear esto de la esperanza? Con un experimento que tenéis en el canal de JC Calero, si no recuerdo mal, JF o JC Calero, y comentó un experimento muy interesante sobre la esperanza, que eran experimentos que hacían con ratas, de cómo, por ejemplo, con la esperanza hace que una persona pueda, digamos, aguantar muchísimo más allá la adversidad. ¿Vale? Entonces, la esperanza puede que sea una manera de sobrevivir a la adversidad que incluso se ve como insuperable. ¿Vale? Entonces es un mecanismo de supervivencia. Entonces, ¿qué mecanismo de supervivencia pone aquí con las ratas?
A ver, no lo voy a escribir mucho porque si no YouTube se me mosquea porque eran actos muy crueles, pero en esencia es, pillaban a ratas, las ponían en depósitos de agua y veían cuánto aguantaban las ratas ahí, ¿vale? Hablando así superficiales ahí. Y con unas, a veces el cuidador las sacaba y luego las volvía a meter y con otras no pasaban esas cosas, ¿vale? Entonces, parece que las ratas que los cuidadores no les daban ese rayo de esperanza, como diciéndole, sí puede salir, aguantaban menos, pero mucho menos. Y las otras a las que sí se le había hecho eso, aguantaban pero infinitamente más. ¿Vale? Entonces ahí por eso lo de la esperanza como un mecanismo de supervivencia ante la adversidad que se precia racional, según la capacidad que tiene la persona, insuperable. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, una persona que está privada de su libertad por gente delincuente pueda aguantar varios años en esa situación sin rendirse? ¿O qué es lo que hace que una persona con una enfermedad que no tiene cura tenga la fuerza suficiente como para aguantar, aunque le digan que no tiene la capacidad y luego a lo mejor acaba sobreviviendo porque acaba saliendo una solución, o acaba apareciendo una persona adecuada, o acaban rescatando a esta persona? Lo que mantiene a estas personas con vida es esa esperanza, ¿vale? La esperanza es lo que es ese mecanismo de supervivencia, lo veo muy interesante, ahí busca el otro vídeo. Luego, en la parte de ilusiones. Es que, a ver, anhelo lo veo como una especie de ilusión nostálgica. Anhelo es más en el pasado y ilusión es más en el futuro. O sea, aquí, ¿qué es lo típico que se viene a hacer con ilusiones? La ilusión de los niños cuando los engañan con Papá Noel y con lo de los Reyes Magos y cosas por el estilo, con el niño Jesús. La ilusión. ¿Qué produce la ilusión en los niños en esto? Em, pues la ilusión, aunque sea en base a un engaño, les produce cierta felicidad. Entonces, quizás el anhelo lo veo nostálgico y la ilusión lo veo como deseable, quizás. Entonces, ¿qué se podría decir aquí? No se me ocurre nada en este punto, ahí me disculpáis. Y bueno, gente, dejamos así ya más o menos el vídeo. Me disculpo por todas las interrupciones que ha hecho mi bebé, pero quería grabar el vídeo y bueno, supongo que... espero que no haya quedado tan mal. Hay algunas partes del vídeo que creo que desarrollé ideas que son interesantes, que otras igual no las desarrollé también, como estas finales. Quedan como compilatorios de la sección Warrior Reflections. Quedan dos compilatorios más por hacer según los que tengo aquí. O sea, quedaría un par de vídeos más de estos así largos por hacer. Luego igual hay más o no. No lo sé, pero en principio quedarían dos más sobre que serán los prioritarios para publicar de aquí en adelante. Y bueno, me voy despidiendo. Esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra. Chao.